¿qué tal? Buen día, sean bienvenidos a Kanga News, el mejor lugar para no saltarte tus noticias. Comenzamos con la emisión de las 12 de la tarde. Muy buenos días para todos sus televidentes y aquí les traemos las noticias más importantes del país australiano en el mes de noviembre. Bueno, comenzamos en el evento y la noticia que ha acaparado la atención de todos los australianos estos últimos años, la pandemia y el manejo económico de esta. El Banco Central Australiano ha definido una tasa de interés del 2,60%, lo que representa un cambio drástico, teniendo en cuenta que en la pandemia el Banco Central manejó una tasa de interés muy baja, menor al 1%. ¿Qué representa este cambio para nosotros? ¿Cómo ha afectado la pandemia al PIB australiano y cómo se ha recuperado esta? ¿Qué tipo de políticas se está usando por el Banco Central Australiano? Para responder a estas preguntas y más, decidimos hablar con las expertas económicas más importantes alrededor de Australia, donde nos va a explicar un poco acerca del impacto de la pandemia con el PIB y la política monetaria usada por Australia. Por eso desde Canberra tenemos a nuestro corresponsal Maximiliano, el cual está en vivo entrevistando a Catalina para resolver estas y más dudas. ¿Cómo estás, Maximiliano? Buenos días, Catalina. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Buenos días, Maximiliano. Muy bien. ¿Tú? Buenos días a todos en el estudio. Me alegra que estés muy bien y siendo así, procedemos con la primera pregunta. ¿Por qué el comercio exterior o por qué considera que el comercio exterior ha sido uno de los factores más afectados? Bueno, ya hay cifras y estudios que demuestran y también como pues fue demostrado, la demanda en la época de la pandemia tuvo fuertes caídas, decreció a grandes niveles y esto claramente hizo que los hogares y en general toda la población consumiera menos. Entonces con esto pues claramente el nivel de exportaciones requerida no era la misma y también a nivel nacional, en nuestro territorio, también los niveles de importaciones no eran los mismos por lo que ya mencioné, los hogares ni las personas consumían al mismo nivel antes de la llegada de esta pandemia. Ok, perfecto. Y ahora hablando más sobre las medidas que han adoptado el gobierno y la Reserva, me gustaría saber cómo cree que impactó estas medidas de política monetaria al pueblo, al país en sí, la economía del país. Bueno, en un primer instante recién se instauró la cuarentena a nivel global y pues claramente en nuestro país. El gobierno no dudó un segundo en brindar ayudas a todos los hogares y también a los menos favorecidos para que no pasaran trabajos debido a que muchos de ellos perdían su empleo debido a la recesión de actividad económica. Entonces, toda esta inyección de capital pues a nivel social tuvo repercusiones que estamos viviendo ahora en cuanto a inflación. Entonces, lo que ha hecho el Banco Central de nuestro país es ir subiendo, ir aumentando las tasas de interés para asimismo mitigar el efecto inflacionario que ha causado la pandemia. Y esto lo ha hecho de una manera bastante insistente, diría yo, ya que en los últimos 3 meses la tasa de interés ha aumentado consecutivamente. Y así seguirá, se estima que hasta finales del próximo año, hasta finales del 2023, se podría decir que nuestra economía seguirá este ritmo de subir las tasas de interés para mitigar lo más pronto posible pues la inflación. Listo, perfecto. Entonces, partiendo desde ese punto anterior sobre el comercio exterior, me gustaría saber cómo usted ve en los años siguientes nuestro Producto Interno Bruto. ¿Aumentará? ¿Seguirá igual? ¿Cómo ve esas expectativas en el mercado? Bueno, para nada es un secreto que casi todas, o si no es que todas las economías a nivel mundial sufrieron una recesión o decrecieron durante la pandemia y Australia no fue la excepción a esto. Si vemos gráficas, podemos apreciar que en el año 2020, donde pues más impactó la pandemia, tuvimos una recesión donde nuestro PIB prácticamente fue igual a cero y pues viendo como el histórico o el historial que llevamos de crecimiento de más de 3 décadas. Pero a pesar de esto, considero que nuestro país ha tenido una muy buena recuperación post pandemia, donde puede que estos próximos 2 o 3 años no crezcamos al mismo ritmo, pero igual nos estamos recuperando y estamos creciendo a niveles más o menos del 3 o 4%, que no es el ritmo que veníamos acostumbrados, pero es una muy buena recuperación. Y para ya un largo plazo considero que vamos a recuperar nuestro ritmo de crecimiento. Listo, perfecto. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por
por tu disposición. Volvemos a estudio. Muchísimas gracias, Max, por tan interesante entrevista. Seguro el pueblo australiano quedó mucho más tranquilo. Bueno, oyentes, eso fue todo por las noticias de las 12. Los esperamos en el noticiero de la noche. No olviden sintonizarnos en el canal 105, Kanga News, su aliado que no se salta las noticias. Explicar un poco más a profundidad la política monetaria usada por el gobierno australiano, se puede evidenciar que en los últimos años Australia manejaba un porcentaje de la tasa de interés del 1%, pero en el punto crítico de la pandemia, que fue entre marzo y abril del 2020, se nota un declive en el porcentaje muy alto, llegando a porcentajes bajísimos, como del 0,10%. Se mantuvo en porcentajes bajos durante mucho tiempo hasta que llegó el último semestre del 2022, donde se puede evidenciar que Australia ha subido la tasa de interés a niveles históricos donde muchos años no se habían visto, como el último del 2,6%. Explicando lo anterior, para tomar medidas en función del ciclo económico, el Banco Central de Australia bajó las tasas de interés ya que no había consumo en la pandemia y no era rentable que las personas tuvieran su dinero guardado, sino que lo movieran. De esa manera se fomentaría el gasto. Actualmente se han reactivado varios sectores económicos y en busca de controlar la inflación se sube la tasa de interés para que la gente gaste menos y tenga incentivos a la hora de ahorrar. Australia es un país con una economía bastante sólida, contado con un crecimiento y un desarrollo económico progresivo durante varios años. Esto se debe principalmente al correcto manejo que le han dado tanto a sus importaciones como a sus exportaciones. Sin embargo, esta buena racha se vería afectada por la pandemia. Las importaciones en este país, en Australia, y nos vamos a basar específicamente en 3 años, 2019, 2020 y 2021. Primero, las cifras de importaciones en 2019 fueron de 197.912,9 millones de euros. En 2020, el año de la pandemia, fue de 185.452,6 millones de euros. Y en el año 2021, de 220.904 millones de euros. Como podemos ver, de los 3 años, el que tiene una menor cifra es el 2020, debido a la baja demanda, la caída de la demanda, no solo en este país, sino también pues, a nivel global. Sabemos que sucedió esto. Y también con estas cifras podemos notar la pronta recuperación del país, ya que la cifra del 2021 es mayor incluso que la de 2019. Por otro lado, con respecto a las exportaciones de nuestro país, es posible apreciar junto a este gráfico que ocurrió algo bastante similar que con las importaciones, puesto que veníamos con un crecimiento bastante notable y debido a la pandemia esto se vería afectado, sin embargo, en una menor proporción a comparación de las importaciones. Esto principalmente se debe a que los productos que nosotros exportábamos fueron bastante necesarios en pandemia, tales como minerales como el hierro y sus derivados y materias primas como el petróleo y sus derivados. Es por esto que se logró una recuperación económica bastante rápida que incluso superaría las cifras del año antes de la pandemia, el 2019. Surge a partir de este gráfico, en donde se expone la apertura comercial que ha tenido Australia en los últimos años. Como se aprecia, en 2019 esta cifra, como otras más, iban aumentando y con la llegada del confinamiento tendría una significativa caída debido a los aspectos que mencionamos anteriormente. Sin embargo, esta cifra cuenta con un trasfondo en el que influyen variables como la posición geográfica, puesto que para Australia el manejo de la economía en pandemia fue mucho más complejo en comparación a otros países que sí cuentan con varias fronteras. En adición a esto, si nos fijamos en los principales socios económicos, China es el país con el que más se comercia. Por lo tanto, acontecimientos como la crisis del represamiento de los containers tuvieron un impacto bastante negativo que se logra observar en la gráfica en el año 2020, con la disminución de la apertura económica. Ya para finalizar, es correcto afirmar que en grandes rasgos el manejo que tuvo tanto el gobierno australiano como el Banco de la Reserva de Australia fue uno de los más óptimos, dado que lograron recuperarse de los estragos causados por el COVID-19.